La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia, su programa de análisis de la economía, la sociedad y la cultura de esta casa editorial La Jornada TV Zacatecas. En esta ocasión vamos a analizar, y dando continuidad al programa anterior, el tema del presupuesto. Pero ahora veremos el presupuesto estatal 2014. Y para ello contamos con la participación de dos importantes actores, uno desde la academia y otro justamente desde el Poder Legislativo. Tenemos con nosotros a la diputada Claudia Anaya Mota. Diputada. Gracias, muy buenas tardes. Y al doctor, que continúa con nosotros, Gracias. Roberto Soto Esquivel, del Doctorado en Estudios del Desarrollo. Gracias, maestro. Gracias. Bien, para empezar quisiéramos hacer una consideración general sobre la estructura general del presupuesto. A ver, ustedes, ¿cuál es su opinión? Nos pusimos a revisar y desde el 2008 está aprobado en Zacatecas la idea de un presupuesto por resultados, pero ya en la estructura contable que nos presentan en el presupuesto no está de esa manera. Esto es, en los rubros no dice por resultados, tendría que decir, bueno, el presupuesto para la política de empleo se va a destinar tanto, para desarrollo social tanto, para tal meta tanto, ¿verdad? Por metas y por resultados la asignación presupuestal. No, en la exposición de motivos hablan de la presupuesto por resultados, pero al momento de que ya nos dan la estructura, no es así, ¿verdad? Sigue siendo por secretarías, por programas, ¿verdad? De esa manera. De tal manera que no tenemos un criterio de primera mano, prima facie, del presupuesto por las metas que nos preocupan a los zacatecanos. Diputada. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. No solamente es el tema del presupuesto, yo creo que es un tema mucho más amplio, que es el paquete económico. Cuando se manda a la legislatura el paquete económico, viene considerado por todos los códigos fiscales, principalmente, que se tengan que modificar, y la ley de Hacienda municipal y estatal, y viene también el tomo 1, que es el de ingresos, que es fundamental porque ahí está cómo se va a distribuir lo que se va a distribuir, más bien cuánto se va a recaudar, de dónde es lo que se recauda, cuánto es lo que se recauda. Eso es fundamental, porque no podemos hablar de un presupuesto si no hablamos de una ley de ingresos. Para mí eso es principal, y de hecho en ese orden se aprueban. Primero se discute y se habla sobre los códigos, porque es la forma en la que puede el Estado o no cobrar. En segundo momento se habla de la ley de ingresos, de dónde llega el dinero y cuánto dinero se espera recaudar, y en un tercer momento ya se habla del presupuesto. El presupuesto efectivamente tiene una lógica que a partir de el año 2013 tiene que obedecer a la ley de contabilidad gubernamental. La ley de contabilidad gubernamental obliga a todos los organismos a presentar sus estructuras programáticas y contables de determinada manera, y es en esa atención a que el presupuesto de egresos de la Federación y el presupuesto de egresos del Estado se presenta para la discusión de los diputados en determinado momento. Los diputados discuten y pueden modificar la desagregación o no de diferentes partidas según consideren, y pasar al diario oficial en un determinado esquema distinto, si así lo decide el Poder Legislativo. Doctor, el tema, bueno, en este paquete económico, y entramos específicamente con el tema del presupuesto, digamos la parte de egresos, que nos preocupaba esta estructura, ¿ah?, que desde el 2008 se viene promoviendo, el tema de la orientación a los resultados, y un instrumento fundamental para poder hacer un presupuesto por resultados es que todos los programas cuenten con marco lógico, ¿verdad? Esta metodología que te señala desde las metas hasta las actividades y por tanto los presupuestos. Pero menos del 20% de nuestros programas tienen metodología marco lógico, de tal manera que estarían imposibilitados de antemano de construir un presupuesto por resultados, de tal manera que nos anuncian algo que luego no se cumple, y bueno, ahí en términos de la estructura general, pues ya empieza a decirnos algo. Bueno, esto viene desde a nivel nacional, ¿no? Tal parece que este presupuesto estatal, como muchos otros presupuestos estatales,
carecen de algo muy elemental, lo que es la planeación y la planificación. Entonces yo creo que deberían de recurrir a esos aspectos fundamentales cuando se arman los presupuestos, cuando se arman las políticas públicas. También hay que recurrir a lo que es, en el caso estatal, en el caso de Zacatecas, a lo que es el Plan Estatal de Desarrollo. Ahí tenemos objetivos y metas muy específicas, muy claras, como se diseñó en este sexenio del gobernador Miguel Alonso Reyes, pero tal parece que este presupuesto no va a poder cumplir las metas y objetivos de ese Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, el dinero que se aprobó, los 24,000 millones de pesos y un poquito más, son insuficientes para todas las necesidades y carencias que tiene el estado de Zacatecas. Estamos hablando, en programas pasados hablábamos de 120,000 ninis, pero resulta que ahora este presupuesto reduce, por ejemplo, las becas, elimina el rubro de becas, disminuyen los recursos a salud, disminuyen los recursos a la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, y precisamente dos rubros dos secretarías sí son beneficiadas, la de Seguridad Pública y la de Infraestructura. Entonces, tal parece que este presupuesto no está encaminado a cumplir los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, y yo creo que eso hay que dejarlo claro, hay que ser contundente en eso. Hay rubros en los que uno se pregunta, ¿y por qué se incrementan los recursos cuando otros rubros que tendrían que ser los que ataquen los problemas que enfrenta Zacatecas no son beneficiados? Entonces, yo creo que todo esto surge de la mala planeación, la mala planificación que existe en la elaboración de los presupuestos. E insisto, no solo es Zacatecas, es a nivel nacional y a nivel de cada uno de los estados y por supuesto, municipios que integran este país. Diputada, si revisan en la Cámara de Diputados esta relación que hay entre la propuesta de presupuesto y el proceso de planeación. Bueno, el presupuesto efectivamente, como lo plantea el gobernador, debe de obedecer a su Plan Estatal de Desarrollo. No es el Plan Estatal de Desarrollo de la legislatura, por eso es que la legislatura tiene la posibilidad de cambiarlo, de modificarlo, si así lo desea. Yo no comparto con el doctor, mire, la Secretaría de Educación tiene un incremento del 42.41% para el 2014, la Secretaría de Desarrollo Social de 1.72%, la Secretaría de Seguridad Pública solo crece en 2.91%, la Coordinación General Jurídica en 0.34%, la Procuraduría de Justicia en 1.98%, la Secretaría de Infraestructura sí crece en un 10%, la Secretaría de Medio Ambiente y el Agua crece en 0.85%, la Secretaría del Campo en 4.16%, que es un tema muy importante, la Secretaría de Economía en 0.64%, la Función Pública en 0.94%, en fin, yo veo que el presupuesto está muy orientado a la parte de infraestructura. Eso sí lo veo, que está más orientado a la parte de infraestructura, pero sí crece en todos los rubros estratégicos porque el presupuesto tiene un crecimiento en general del 7.66%. Entonces, por ende, si hay más dinero, tiene que haber más dinero para repartir a las dependencias. Bien, entremos al tema de algunos rubros importantes, el de economía. De acuerdo al diagnóstico que nos presentan en el propio Plan Estatal de Desarrollo, el problema fundamental de la economía en el Estado se refleja en la estructura del mercado de trabajo. Esto es, cómo están los salarios, qué tipo de trabajo hay, y lo fundamental es no solo el trabajo informal, sino lo que se llama trabajo precario. Esto es, decimos casi el 68% de la población recibe menos de 3 salarios mínimos, y de estos 44% menos de 2 salarios mínimos, que es alta precariedad. Bajo ese diagnóstico se establece en el propio Plan Estatal de Desarrollo que la creación de empleo suficiente y adecuado se convierte en el gran plan, en una prioridad estratégica. De hecho, dice, constituye la raíz de nuestros problemas sociales. Eso es cita del Plan Estatal. Pero ya cuando vamos a el presupuesto, resulta que la Secretaría de Economía, en donde están los programas de apoyo al empleo, tiene 124 millones y medio y tantito. 124.399.771 pesos. Así es, redondeando para facilidad de
redondeamos las cifras para facilidad de consumo de nuestra audiencia, ¿no? Son 124 millones y a la jefatura de la oficina del gobernador se le dan 128 millones y medio. O sea, se le da más dinero a la jefatura de la oficina del gobernador que a toda la Secretaría de Economía, que tiene como misión crear el empleo, que es el problema estructural más importante del estado de Zacatecas. ¿Qué tiene que decirnos? Es a lo que me refiero, la contradicción. Es que también hay que analizar los números, depende cómo analicemos los números. O sea, si los analizamos en términos nominales, pues sí, hay un incremento de 10 pasa a 15, pues se incrementó, ¿no? Pero hay que ver en términos relativos. Por ejemplo, las instituciones de educación superior, Instituto Tecnológico de Jerez, no hubo ningún incremento, permanecieron constantes. Entonces, ¿qué significa? Que no tienen ninguna necesidad. Entonces, de por sí tenemos grandes problemas en la educación y luego esas instituciones no tienen mayor presupuesto, seguramente los muchachos no va a haber un incremento de la matrícula. Dicen que la universidad tiene problemas porque se incrementó la matrícula, entonces ¿qué hacemos con los jóvenes que quieren estudiar? Pues sí, hay contradicción, no es posible que la Secretaría de la oficina del gobernador tenga incrementos. Por ejemplo, agenda digital, pasó de 6 millones a 10 millones, yo no le veo ningún sentido. Productivamente hablando, ¿por qué ese rubro se tiene que incrementar? Y sí, lo que tú señalas, no es posible que la oficina del gobernador maneje más recursos que una secretaría que se supone debería de fomentar el empleo. Alguna vez escuché el comentario que el gobierno no debe de generar empleos. Bueno, eso nos lo han dicho desde hace 30 años. ¿Quiénes lo van a generar? Las empresas. El problema es que las empresas dotan de salario con un salario de 1, 2, 3%, 3 salarios mínimos. Entonces, la precariedad de los salarios es cada vez más alta conforme pasan los años, y el gobierno tiene la obligación, porque por decreto tiene que tener la obligación de dotar de las mejores condiciones a la población. Entonces, es una contradicción este presupuesto. Ya analizamos el presupuesto federal, también existe una gran contradicción. Entonces, yo creo que los diputados tienen la obligación de reformar este presupuesto, porque como está, no se van a cumplir las necesidades que al menos el Plan Estatal de Desarrollo está indicando. Entonces, no va a haber ni mayores empleos ni mejores empleos, porque hay que indicar eso, no es solamente que haya más empleos, sino que mejores empleos, mayor calidad en cuanto a los salarios. No va a haber una mejora en educación. Los recursos que se destinan a la educación es muy pobre, pero sí va a haber mayor seguridad, según esto. Lo curioso es que el gobierno del estado nos dijo en su tercer informe de que la seguridad ya iba mejorando. Entonces también existe una contradicción. Se cree que más es mejor y no necesariamente es así. Más recursos a seguridad no implica más seguridad. Sí, sobre estos gastos destinados a la economía, diputada. Bueno, yo sí comparto con el doctor el tema de las ODEs. El tema de las ODEs hay que también clarificar, lo que refleja el presupuesto estatal solo es un 25% de lo que reciben en total las ODEs como presupuesto. ¿Qué es ODEs? Son las ODEs, todos los organismos descentralizados de educación. Son los tecnológicos, la universidad tecnológica, la politécnica, los institutos tecnológicos. Entonces, ahí solamente está reflejado el 25% del total que reciben. Falta que llegue el otro 75%. ¿Por qué no está reflejado en la ley en el presupuesto? Porque todavía no sale la distribución que desde Hacienda se hace en enero para las ODEs. En enero se reparte el recurso de las ODEs a nivel nacional y ahí llega el otro 75%, pero ya nos dice cuánto para cada una. Entonces, por eso no está reflejado. Ese recurso ya es como asignado federal. Ese recurso viene desde la federación, pero no está contemplado en el presupuesto, ni siquiera como gasto no regularizado, porque no tenemos la certeza de cuánto ni para quién sería. Yo soy de la idea de que se debería de hacer una estimación y aunque sea ponerlo ahí como gasto no regularizable. Y también está el tema y falta de incluir en el presupuesto, y la situación es la misma. Ustedes recordarán el derecho especial por extracción minera, que empieza a partir de 2014 a entregarse a municipios y estado de Zacatecas. Tampoco está reflejado en el presupuesto del estado.
porque no tiene la certeza. Miren, este recurso se recauda en base a utilidad, pero se reparte en base a producción. Se reparte de la siguiente manera: 40% para la federación, 60% para estados y municipios, en una proporción de 30 y 30. Hay una estimación de la Secretaría de Hacienda que dice, bueno, a Zacatecas le tocaría, por la producción que tiene, de aproximadamente 300 millones de pesos. No está contemplado en nuestro presupuesto porque no tenemos certeza de si son 300, si son menos, porque es la primera vez que se va a este fondo a utilizar en el país. Entonces, a mí me parece una posición pues muy particular la de la Secretaría de Finanzas, muy prudente, de no contemplar como ingresos lo que no tienen certeza de que vaya a llegar. Yo la propuesta que hice de sobre las ODES, particularmente porque coincido de que no sabemos cómo vaya a venir la distribución federal, fue que se mandara todo a una bolsa de ODES y que después de que la federación mandara la distribución por cada instituto y por cada politécnico y por cada universidad, se hiciera también la distribución en Zacatecas para compensar si es que hay variaciones significativas que afecten el presupuesto por escuela. Esa es una propuesta que yo hice. Sí le hemos cambiado algunas cosas a la iniciativa del gobernador. Yo debo decirlo, en estos momentos está trabajando la comisión de presupuesto en la legislatura y hay algunas cosas que ya cambiamos. Yo les puedo mencionar, ayer hicimos una modificación a la ley hacendaria en el artículo 46 en el inciso E, que fue una propuesta que yo hice que tiene que ver con las cuotas por explosivos. Se cobra 10 cuotas de salario por estar tronando explosivos en las calles. Cuando tenemos también una sugerencia del Senado que nos dice, tengan mucho cuidado con el uso de los explosivos, endurezcan sus leyes, aumenten sanciones y aumenten también cuotas por cobro. Elevamos los permisos por el uso de explosivos. Y también al Código Fiscal se le hizo una modificación en el artículo 154. Se ponía, la verdad, el Código Fiscal muy, muy comprometido para el deudor y la Secretaría de Hacienda casi se podía meter hasta la Secretaría de Finanzas, se podía meter hasta tu casa casi ya a embargarte todo lo que debieras al Estado. Y bueno, ya hicimos ahí unas modificaciones que son mucho más flexibles para el deudor zacatecano. Entonces, yo quiero comentar que sí se está analizando con mucha análisis, con mucha prudencia también el presupuesto. No es mucho lo que se puede mover, es un presupuesto, como lo comento, bastante comprometido en nómina. Casi un 80% de lo que llega de presupuesto está destinado a las nóminas. La Secretaría de Educación, por ejemplo, tiene un presupuesto casi de 8,000 millones de pesos. Como dice el doctor, no necesariamente más quiere decir mejor, pero es cierto también. Sí, pero es gasto corriente. Es gasto corriente, sí. efectivamente. Es gasto corriente. Sí hay un presupuesto para infraestructura en la Secretaría de Educación, y también la CINFRA, hay que decirlo, también tiene labores de construcción en escuelas, también tiene obligaciones, por eso también casi todas las acciones de construcción de las distintas dependencias se le pasaron a CINFRA. También por eso tiene la lógica de por qué el incremento para CINFRA, porque ya no se trata de que cada dependencia esté haciendo licitaciones y esté mandando a hacer obras y esté mandando a hacer sus distintas necesidades, sino que desde CINFRA se conjugue. Y en el tema de por qué desde la jefatura de oficina del gobernador tiene ese presupuesto, pues bueno, porque es el articulador del Poder Ejecutivo. Para ahí va, o sea, él es la oficina del señor gobernador. Es desde ahí donde se articulan todos sus eventos, actividades, programas, en fin, todo lo que desde su oficina se hace para las demás. Y no es solo la Secretaría de Economía la única de crear las condiciones tendientes a que existan mejores y mayores empleos. Está también la Secretaría del Campo. Recordemos que Zacatecas tiene un gran porcentaje de población rural y es muy importante que contemos con eso. Está también la Secretaría de Turismo. Zacatecas es un estado eminentemente turista y pues el presupuesto por eso digo, hay que revisar el presupuesto desde todas sus aristas, no comparar únicamente jefatura del señor gobernador con lo que es Secretaría del Campo. Pues no, más bien toda la sumatoria de las secretarías que se dedican a hacer empleo contra lo que el presupuesto de jefatura del gobernador. Justamente es la estructura de presupuesto por resultados que nos permitiría hacer eso. Sí, lo que pasa es que la ley de contabilidad gubernamental pide que se entreguen en esos formatos. Y no está así. Claro, hace falta afinar todo eso. Miren, tal vez como una parte social estaría bien hacer un segundo, no presupuesto, pero sí un manejo de presupuesto de una manera distinta, que no fuera el presupuesto oficial, pero que se hiciera otro, ya una vez aprobado el presupuesto, que trajera todas las consideraciones que piden los académicos.
a ver, este dinero que se aprobó aquí, ahora desglósemelo de esta manera, en fin, que se pudiera hacer otra presentación gráfica mucho más académica para que fuera también digerible por la población y que supieran efectivamente en qué programa, en qué rubro, además de que no es limitativo. Recordemos que la ley de transparencia obliga a todos los gobiernos y entidades a darle información al ciudadano que así lo solicite. Si ustedes quieren pedir todo el desglose del recurso de la jefatura de oficina del gobernador, incluso hasta programa específico, lo pueden solicitar y lo pueden tener. En cuanto a la oficina del gobernador que usted hablaba, pues hay un rubro muy interesante, comunicación social con imagen institucional. Se incrementó aproximadamente 11 millones de pesos. ¿No es mucho? Es exagerado, diría. Recordemos que no es la imagen millones. recordemos que no es la imagen del gobernador, recordemos, porque ya ni siquiera se permite que se utilice la imagen del gobernador para la promoción y la publicidad. Es más bien la imagen del gobierno. Es como el gobierno difunde sus programas, avisa de las campañas que existen, avisa de todos los programas que van a existir, cuando se abre una ventanilla, cuando se cierra, en fin. Es para promoción gubernamental. Mucho, eran 7 millones y ahora son 18 millones. Representa, es que es lo interesante, representaba el 6% de lo que se le destinaba a la oficina del gobernador y ahora representa el 14%. Yo creo que es mucho. O sea, ¿qué es más importante? ¿Informarle a la gente cuáles son las obras del gobierno o destinar esos 11 millones o más a becas? Las becas no se eliminan, doctor. Sí hay partida para, de hecho, no, para becas. Lo que pasa es que la partida está estructurada de manera distinta. Si ustedes revisan el presupuesto 2013 y el presupuesto 2014, sí, es diferente. Encontrarán que hay variaciones. Sí. Y es justamente por la Ley de Contabilidad Gubernamental que pidió a la Secretaría de Finanzas que entregara a la Secretaría de Finanzas y a todos los poderes. Nosotros también tuvimos que entregar, cuando nosotros, Poder Legislativo, entregamos nuestra propuesta de presupuesto a la Secretaría de Finanzas, también lo tuvimos que hacer en el formato de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. Pero claro que cualquier ciudadano puede pedir información extra sobre de los rubros y tendrá que darse. Pero ¿dónde están las becas? Aquí había un sistema de becas estatal y en el presupuesto actual no está el... No está desglosado. No sé dónde está. No está desglosado, pero sí está. Nosotros lo verificamos ayer, hemos estado trabajando en estos momentos, la Comisión de Presupuesto está sesionando y estamos justamente viendo, porque hay un tema que también quieren revisar, que es el tema de los migrantes, me imagino que es por lo de los exbraceros, que también no está reflejado en el presupuesto, pero está contemplado en las acciones dentro de la Secretaría General. Está el presupuesto para organizaciones no gubernamentales y si ustedes revisan los lineamientos, no se ve en ningún momento que hable de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, pero está dentro de los rubros de la Secretaría de Desarrollo Social. En fin, el presupuesto no está tan desglosado como quisiéramos. Todos, incluso porque los propios diputados tuvimos que pedir, después de que llegó esta información, un desglose programático para saber qué era lo que estábamos aprobando. Sí, los anexos. Exacto. Los anexos, que son lo que nos faltan, y es por lo que el doctor no encuentra las becas. Tiene él la razón de que no las ve, pero sí están. En las prioridades, diputada, en un presupuesto nos refleja dos cosas, prioridades y estrategia, ¿no? Nos da cuenta a través de los números, nos refleja una estrategia y nos da cuenta de prioridades. Si vemos, por ejemplo, en el caso de la educación superior en Zacatecas, respecto a otros estados, voy a poner un ejemplo. En la Universidad Autónoma de Zacatecas, su presupuesto que recibe del estado es el 14%. ¿Ah? Y sí, en Sonora reciben más del 40% y el promedio nacional es 30%. Eso significa que no solamente lo que llega de presupuesto federal, sino la prioridad que le da el Estado para asignarle recursos a ese rubro. Entonces nos da cierta medición de las prioridades que el Estado tiene, aparte de lo que llega ya de la Federación, en dónde le pone más y en dónde le pone menos. ¿Ah? ¿Y hasta cuánto se le puede mover, doctor? Porque recuerden lo que les digo, o sea, casi el 80% del presupuesto está comprometido en nómina. Entonces no es que le quieras como jalar de educación para pasarlo a salud, pues igual y no se puede tanto, porque estábamos hablando que el presupuesto de educación en su mayoría es nómina. Entonces esos movimientos se pueden hacer cuando se consiguen presupuestos extraordinarios. Yo pongo un ejemplo clarísimo, el presupuesto proyectado para 2013 fue de 22.5 millones de pesos. Pero terminó siendo de 25,000. Es decir, lo bueno
que es lo que viene después y no viene comprometido. ¿De qué estamos hablando? Zacatecas necesita más gestores. ¿Por qué? Porque nuestro recurso que llega es un recurso que es poco por la población que tenemos y por la recaudación tributaria que tenemos. A pesar de que se hablaba mucho de que con la reforma hacendaria le iba a ir mal a Zacatecas, que íbamos a tener disminuciones en nuestro ramo 28 y nuestro ramo 33, no fue así. Lo cierto es que tenemos incremento tanto en ramo 28 como en ramo 33. Entonces, este es un tema que a mí sí me gustaba y yo quería aclarar porque había temor de los presidentes municipales de que les fuera a llegar menos presupuesto. Yo hago aquí algunas consideraciones. Miren, derivados de la federación, vamos a tener un incremento del 10%. Y de los propios, vamos a tener un incremento del 0.42%. De las participaciones federales, pasa de 6,000.5 millones de pesos a 7,000.082%. O sea, un incremento de 8.87%. Y de las aportaciones, pasamos de 9,000.39% a 9,000.81%. Y esto, que todavía no está considerado aquí, este incremento solo es del 4.51%. Y eso que todavía no está considerado aquí, lo del FASP, lo del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando se hizo las modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal para la repartición de este recurso, hubo una modificación específica para el FASP. Derivado de la nueva política de seguridad nacional que trae el nuevo gobierno. Entonces no se ha dado, ya tienen hasta el límite del 15 de diciembre para decirnos cuánto nos toca por entidad federativa del FASP. Entonces, por aportaciones vamos a crecer un poco más. Y en convenios crecemos en un 31%, de 3,000 millones de pesos a 3,900. Entonces, sí hubo en esta reforma hacendaria un incremento para Zacatecas, un beneficio, porque de recursos propios solo vamos a crecer en 0.42%. Decrecemos en el cobro de impuestos, hasta en 14%, 15%, 14.95%. Pasamos de una recaudación de 462 millones a una recaudación de 393 millones. ¿Por qué si se supone que hay más empresas? Una recaudación, lo que pasa es que nosotros no cobramos, estamos hablando de los ingresos propios, no es el ISR. Este es el pago de tenencia, es el pago, son los cobros que hacen impuestos estatales. Los impuestos estatales, es donde va a haber una reducción. O sea, hay una estimación de la Secretaría de Finanzas de que va a recaudar menos en tenencias, por ejemplo. Puede que sí sea así, puede que no, puede que nos estén dando una consideración a la baja y que sí logren sus 462 millones. En contribuciones y mejoras hay un crecimiento del 21%, en derechos hay un crecimiento de 16%, en productos hay una disminución del 37%, en aprovechamientos hay una disminución de 2%, es decir, realmente Zacatecas vive de lo que se le llega de la federación. Así es. Nuestra recaudación local es muy poca y recordemos también que entre menos recaudación local tengamos, menos recaudación federal participable vamos a tener. Y fíjese, entonces, este es un tema de verdad grave. diputada, que justo por eso el Estado tiene o tendría que tener el compromiso de activar la economía. O sea, un compromiso del Estado para activar la economía. No solamente por vía del gasto, como medida contracíclica que se refleja en los gastos a carreteras, ¿verdad? O a infraestructura en general, que vemos un aumento importante, sino justamente al tema del empleo, ¿verdad? Pasamos en la mano de obra en Zacatecas de las pymes, ¿verdad? De tener el 78% al 54% de población ocupada en pymes, y pasamos también a un proceso de desaparición de pymes muy alto. En 2 años tenemos una mortandad del 90%, ¿verdad? Y esos son datos oficiales. De tal manera que sería estratégico apuntalar la economía, o sea, el crecimiento de la riqueza interna para poder luego tener ingresos fiscales propios, ¿verdad? De otra manera no lo vamos a lograr nunca. El asunto es que cuando vemos los presupuestos de lo que la prioridad de lo que le está poniendo el Estado, aparte de la Federación, lo que le está poniendo el Estado a economía, a creación de empleos, es muy poco. Si sumamos nosotros comunicación, lo que decía ahorita el doctor de imagen institucional y agenda digital, suban 28 millones de pesos. Y todo el programa de apoyo al empleo son 27 millones. O sea, al tema de agenda digital y a imagen de gobierno se le da más que a la creación de empleos en este programa que es el de los más importantes, ¿ah? Entonces, eso significa que eso nos refleja la estrategia, ¿ah? No, recuerden ustedes que solamente estamos hablando
Hoy estamos comparando el presupuesto de una secretaría, porque Secretaría de Desarrollo Social tiene presupuesto para créditos productivos, lo tiene la Subsecretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad, lo tiene la Subsecretaría de la Juventud, lo tiene el Servicio Nacional del Empleo, lo tiene, en fin, no es la única dependencia que tiene créditos para proyectos productivos, lo tiene Secampo también. Entonces, habría que sumar todas las partidas que tienen que ver con créditos. Y también hay que hablar de la cultura del zacatecano, doctor. No sé si ustedes recuerden el pasado Buen Fin. El pasado Buen Fin, los zacatecanos estaban en Aguascalientes, comprando. Pues con razón en Zacatecas, la pequeña y la mediana empresa está cerrando. Pues si no tenemos esa cultura de comprar en Zacatecas, ¿quién quiere invertir en Zacatecas? Si sabe que no le va a ser redituable el tema. Tenemos que hablar también de competitividad. O sea, en Zacatecas se tienen que establecer empresas que den buenos productos, productos de calidad y a un precio competitivo, para que se quite esa costumbre que ya tiene Zacatecano de irse a gastar a otros estados e innovación, vecinos. El problema, bueno, hablemos del empleo. Aquí podríamos estar mucho tiempo hablando de empleo. Asumiendo que si sumamos las otras secretarías, pero tomamos como ejemplo solamente economía, que destina 27 millones, realmente se requieren 1.200 millones para generar 10,000 empleos. Ya es un cálculo 1.270 millones. 10,000 empleos con salarios aproximadamente de 5 salarios mínimos, con todas las prestaciones sociales. A eso me refiero, es que todo depende cómo el gobierno quiera crear empleos. El gobierno puede crear empleos productivos. No necesito de que venga la inversión extranjera o el inversionista privado nacional. El gobierno lo puede hacer y debe de hacerlo, porque si quiero aumentar la recaudación tengo que incrementar el mercado interno. Ingresos propios. Si yo no quiero que la gente de altos recursos se vaya a consumir Aguascalientes y quiero que consuma aquí, pues debo de evitar que vengan empresas multinacionales que sustituyan a las empresas chiquitas. O sea, ¿cómo puedo hacer que una tienda de abarrotes subsista si al lado permiten que haya una tienda que cotice en bolsa? Eso es imposible. ¿Cuántos millones dice que se necesitan, doctor? 1.270 millones 1.200. para crear 10,000 empleos. Vamos haciéndonos el ejercicio, doctor, de ir a verificar cuántos recursos hay para créditos en el Estado. Porque también están los créditos de FONAES, y ahí sí hay dinero, y siempre se subejerce. Y yo lo recuerdo mucho como diputada federal, que siempre estuve cuidando que el recurso que se mandaba a FONAES Zacatecas o a Secretaría de Economía para créditos, no nos lo quitaran, y nos decían, es que se regresa, no lo piden. Entonces, vamos haciendo el ejercicio de buscar en todas las delegaciones federales y en todas las secretarías estatales cuánto hay en general para créditos para el desarrollo empresarial. Y entonces ver a qué meta estamos de alcanzar o a qué necesidad estamos de alcanzar esos 1,000 millones que usted dice que se necesitan para esa generación de empleos. Y también estar por la otra parte, ¿no? La parte, y se los digo yo como diputada local, y ustedes saben, la gente toma mucho la legislatura como casa de gestión, y la gente no llega a que yo le ayude a conseguir un crédito. La gente llega a que yo le ayude a conseguir una despensa, a que yo le ayude a conseguir una beca, a que yo le dé dinero en efectivo, así literalmente me lo piden. Me dice, quiero comprar mi medicina, le digo, deme la receta, deme el dinero. Así está la situación también en Zacatecas. Y yo les propongo cursos de capacitación a través del Servicio Nacional de Empleo, les propongo un fondo para un crédito para proyecto productivo, y me lo rechazan. Mucha gente, no toda la gente, también hay que decirlo. Hay gente en Zacatecas que tiene una visión, que tiene también un plan estratégico para salir adelante él y su familia, y van y piden capacitaciones, y van y piden créditos, y se arriesgan, invierten y se la juegan con Zacatecas. O sea, ¿usted estaría de acuerdo de aprobar una política, un programa que facilite la obtención de empleos a cambio de algo? O sea, a cambio de algo me refiero a que yo te apoyo, pero tú ciudadano me tienes que dar algo a cambio. Algo es una prestación, un servicio. O sea, la ayuda recíproca. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en eso? Lo que está comentando, por lo que usted está comentando, ¿tú quieres que te dé el dinero? No, espérame. A ver, dame la receta, vamos a ver cómo negociamos esto, cómo puedo obtener esta medicina más barata, qué sé yo. ¿Usted estaría de acuerdo en eso? Para eso existen las partidas de gestión. O sea, si existiera aquí una iniciativa de tal manera que permita generar
cierto número de empleos. No hable de 10,000, 1,000, 2,000. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Que se amplíe la partida presupuestal para créditos. Para que yo... ¿Para créditos? Para el ciudadano. créditos para generar empleos. Ya Estoy sea de por medio de acuerdo, créditos. Sí, claro que estoy de acuerdo, perfecto. doctor. Por eso le digo, vamos revisando entre todos los fondos que hay, estatales de las delegaciones, de las secretarías y federales de las delegaciones, vamos viendo a qué meta estamos, pero también vamos viendo algo, el subejercicio de las mismas. Sí. ¿Cuánta gente llega a solicitar créditos? Eso significa revisar la estructura con la que operan. Porque entonces sí, le tendríamos que meter dinero a comunicación social para informar, oye, hay créditos, tal vez lo que se está haciendo es gastar en comunicación social, pero no de la manera correcta. Oye, hay créditos en tal dependencia, acércate a tal tasa de interés. Tal vez eso es lo que está faltando, porque sí hay subejercicio en fondos. Hay estudios sobre el tema de la mortandad de las empresas. Entonces, este asunto de por qué la gente se arrima, adquiere un crédito, algunos de ellos incluso no son créditos, algunos de ellos son fondos, es recurso a fondo perdido, y su empresa antes de los 2 años tiene el 90% de posibilidad de morir, porque no hay una incubación completa de las empresas. Entonces no hay una estructura de incubación, y en la estructura de incubación los estudios que hay nos indican que el problema está en la gestión organizacional y organizativa de esas empresas, o sea que truenan, se mueren, conflictos internos, etc. Tendríamos que ir a revisar exactamente cómo están operando y por qué se están muriendo todas esas empresas, porque es altísimo. ¿Ah? Antes de 24 meses, 9 de cada 10 ya murieron, cuando pues, es el piso de economía interna, ¿ah? en el estado de Zacatecas. Y de eso depende que la gente no vaya a pedir una limosna, ¿ah? Y que también el Estado tenga ingresos propios. Entonces tendríamos que el legislativo, alguna comisión, hacer un seguimiento, ¿ah? Muy concienzudo de cómo está exactamente el asunto, por qué no está funcionando, qué está pasando en la estrategia que no ocurre. De hecho, hay estudios que dicen que el microfinanciamiento, los créditos que se están otorgando, lo único que están generando es desindustrialización, es decir, no está beneficiando como debería de beneficiar. Entonces también hay que hacer un estudio muy específico para el caso de Zacatecas del crédito que se está otorgando. Entonces por eso yo le decía, el chiste es generar empleos. Bajo la figura del crédito, bueno, vamos a ver si funciona bajo la figura del crédito, porque hay estudios que dicen que no está funcionando. Entonces, tal parece que no es lo más adecuado, por lo que usted comenta, que tiene mucha razón. La gente ya está acostumbrada a estirar la mano. Estira la mano, reciba algo a cambio y hubo un intento, diputada, cuando le quitaron 45 millones de pesos a la universidad y crearon un programa que inicialmente a mí me parecía y a muchos investigadores que era exitoso. En sus 2 primeros años nos pareció exitoso, que es el PRODERIC, cuando se generó para generar la vinculación del saber con el sector productivo y generar procesos de innovación. Se crearon algunas agencias de desarrollo local que podían hacer este proceso de seguimiento para que no se nos mueran las pymes. Pero hoy está desaparecido ese programa, no se ve por ningún lado, y eran 45 millones de pesos, y era, digamos, un recurso muy importante para empleo e innovación. ¿Dónde quedarían estos recursos? Bueno, en sus 2 primeros años mostró éxito, y luego, como un programa que muestra éxito en sus 2 primeros años, después prácticamente desaparece. Esa sí ya no es decisión del legislativo, esa fue decisión de la universidad, que es autónoma. Yo lo digo también No fue decisión de la universidad, porque ese dinero lo retiran de la universidad y se lo dan a CEPLADER en aquel entonces. Para que lo hicieran ellos. Exacto. Mire, yo le comento el presupuesto de la universidad para el año entrante. Para este año tuvo un presupuesto de 1,278 millones de pesos y para el año entrante un presupuesto de 1,445 millones de pesos. ¿Ajustan, doctor? No, porque su presupuesto original es de 2,100 millones de pesos. ¿Quién quiere ayudar a la UAS después de que no hay una reestructuración de la problemática de deuda que tiene? No, pero la universidad tiene su problema fundamental en el tema de que no hay suficiente subsidio
porque no les da para pagar las dos rubros, prestaciones impuestos. otorgadas con anterioridad a muchos maestros, que es un problema similar al que tiene la SEC, que tiene maestros que cobran 90 días de aguinaldo, cuando en otras entidades de la República los maestros cobran 45 días de aguinaldo. Entonces, el problema de la Secretaría de Educación y el problema también de la UAS es que muchos recursos se está yendo a prestaciones sobre prestaciones y no para los alumnos. Bueno, ahí entonces, son 160 millones ahí de también pesos. digo, como tiene que trabajar el gobierno para resolver su problema, la UAS también tiene que trabajar y reestructurarse para resolver el problema. Porque entonces sí, meterle dinero a la UAS y meterle dinero a la Secretaría de Educación va a ser como tirar el dinero a un barril sin fondo, porque nunca le va a llegar a los estudiantes. Bueno, ahorita la universidad amplió su cobertura de manera importante, llegó a 18 municipios, tiene prácticamente ya todos sus programas de licenciatura acreditados. El asunto es de que requiere recursos para seguir creciendo y con esta situación tiene imposibilitado. Yo La estoy única totalmente posibilidad de acuerdo, es quitarle prestaciones a los... Ya no le puedes quitar prestaciones a quien ya las tiene. Ya no se le puede. O sea, entiendo que ya lo que se hizo después de un periodo es que ya nos están dando las mismas prestaciones que se estaban dando a los nuevos contratados. Está bien, van por un buen camino. Ahora, el problema es que las veces que yo he intentado, porque también lo hice muchas veces como diputada federal y ahora como diputada local, pues lo que se puede pelear para presupuesto local para la universidad es mucho menor, hay que entenderlo. Es también el tema de que cuando vas a México te dicen, oye, sí, pero reestructúranos. Y cuando vas a México a pedir también para la Secretaría de Educación, nos dicen, es que es una locura, 90 días de aguinaldo. El problema de la reestructuración es que de fondo es lo que se quiere en las universidades públicas es que procuren hacerse de recursos propios. Y la forma de hacerse de recursos propios es cobrando cuotas. De hecho, las señalaciones que nos han hecho tienen que ver con el exceso de prestaciones a las plantillas laborales, porque nos dicen es que esto nunca le va a llegar al estudiantado. Nos revisan las prestaciones que se tienen y nos dicen es que esto nunca va a llegar al joven, esto no se va a traducir en un beneficio per cápita por estudiante. Y tienen razón. Tienen razón, pero de fondo es el cobrar cuotas. Eso pasó en la Universidad Nacional en finales de los 90. Bueno, pero no nos lo han dicho, ¿eh? No, como tal, por nunca nos han dicho, supuesto, no lo van a ustedes decir. háganse de cuotas. No Siempre lo van a nos decir, han dicho, no estén, y ese es el es el objetivo. escándalo que nos hacen, ¿no? Nos dicen, no estén dando más y más días de aguinaldo, no estén dando más y más días de vacaciones, de primas, de antigüedad, de primas, en fin. Creo que ese es el tema también que es mucho la observación de México y también hay que reconocerlo, que somos de las pocas entidades del país que en la Secretaría de Educación tiene 90 días de aguinaldo a los maestros. Claro. Son 3 si no estoy mal. Sí, solo, sí tendríamos solo que los... aceptar, diputado, ¿usted qué le parece? Un compromiso de que el Estado apoye más su educación superior. Somos de los estados que tienen menor apoyo a su educación superior de todo el país. Le da el 14% y la media nacional es el 30%. O sea, justamente tendríamos que doblar el esfuerzo. Ya no digamos Sonora, ¿verdad? Que tiene más del 40%. Pero sí ahí hay y hay otro que me gustaría comentar para ir finalizando ya nuestro programa. El tema de la política migrante, ¿qué cuentas tienen ustedes? Aquí en los documentos que yo tengo hay 2 renglones que me llamaron mucho la atención. Uno, el programa de desarrollo de la comunidad migrante tiene 9 millones, antes tenía 14, me parece que ahora ya disminuyó a 9. Un estado... Eminentemente migrante. Ajá, migrante. ¿Cómo es que tiene 9 millones de pesos en ese rubro? Y en el caso de los exbraceros, me parece que acá tengo la cuenta, son 4 millones de pesos, ¿no? Tienen asignado 4 millones de pesos de un compromiso de 12. ¿Dónde está el compromiso, doctor? Bueno, el compromiso, yo lo que pude dar seguimiento a la prensa es que con el gobierno de la licenciada Amalia García se genera un programa, entra con 12 millones, 12 millones, 12 millones y empezó siendo histórico, los 12 millones. Mire, ese entró porque, ¿recuerdan pero era ustedes? recurso estatal, Era, no federal. Sí, era recurso del estatal.
Lo que pasa es que en el 2011, cuando se hizo el presupuesto federal, se aprobaron 350 millones para acabar ya con el rezago que se tenía para con los migrantes, en teoría. Ahora, nos están saliendo a nuevos compañeros exbraceros que dicen, oye, es que a mí no se me pagó con la liquidación que hubo de 350. Entonces hubo un acuerdo, que yo lo tengo en mi oficina, firmado por el secretario general de gobierno y los exbraceros, en donde se compromete a que existirá en la propuesta que hace el Ejecutivo a la legislatura una partida para los exbraceros, pero en ningún momento se menciona cantidad, porque dicen, lo que se tiene que hacer primero es revisar con la Secretaría de Gobernación, quien es quien entregó las cédulas, cuántos exbraceros les falta por completar en Zacatecas. No podemos hablar de una cantidad de dinero si no sabemos de una cantidad de exbraceros a los que no se les ha pagado. ¿Cuántos exbraceros hay en Zacatecas a los que no se les ha pagado, doctor? No lo sabemos. No lo sabemos. Necesitamos tener la cédula de Secretaría de Gobernación, sacar la cuenta y entonces sí decir, necesitamos tanto. Pero no estar imaginando cantidades de, son 15, no, yo quiero 12, no, yo quiero 21. Nada más que volvamos otra vez a ley de ingresos. Queremos más recursos para la universidad, yo estoy de acuerdo. Queremos más recursos para educación, yo estoy de acuerdo. Queremos más recursos para exbraceros, yo estoy de acuerdo. ¿De dónde lo sacamos si el 80% del presupuesto está comprometido en nómina? Entonces tenemos que ir a generar presupuestos extraordinarios. En Zacatecas cada ciudadano debe de convertirse en un gestor. Son bolsas concursables. Son bolsas concursables, hay mucho recurso para organizaciones de la sociedad civil y desafortunadamente en Zacatecas hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil. Muy pocas. Están muy debilitadas y cada vez que necesitan de algo van con el gobierno. No digo que esté mal, pero van con el gobierno no a concursar sobre un proyecto, van a que les paguen el evento, pero no hacen un proyecto cuando la embajada de Alemania, la embajada de Holanda, todas las embajadas de países de primer mundo tienen fondos de ayuda a organizaciones de la sociedad civil que tengan proyectos para sacar adelante sus comunidades en todos los países de desarrollo. Entonces, cada zacatecano tiene que ser un gestor a nivel nacional y a nivel internacional para traer recursos extraordinarios a Zacatecas porque lo necesitamos y porque lo merecemos. Según la Secretaría de Economía, de los 25 impuestos que se pueden cobrar a las empresas, el estado de Zacatecas no cobra ni uno a las empresas que están localizándose ya aquí. Las empresas principalmente extranjeras no están cobrando impuestos. Estoy de acuerdo, hay que recaudar más, los recursos son pocos, pues hay que saber dónde recaudar. Y una de esas formas para recaudar son las empresas extranjeras. Claro, vienen aquí porque no se les está cobrando. No somos los únicos. El estado de Zacatecas no es el único. El estado de Querétaro, que tiene un flujo de inversión extranjera demasiado alto, porque creo que solamente cobra 2 impuestos de los 25 que puede cobrar. Entonces, ¿de dónde recaudar más? De esas empresas extranjeras. El problema es que vienen aquí porque saben que no se les va a cobrar impuestos. ¿Qué vamos a hacer? Esa disyuntiva. Bien, vamos cerrando nuestro programa. Ahorita estamos justo en medio de la discusión. Todavía no sabemos exactamente cómo vaya a quedar finalmente este presupuesto, que, como usted lo dice, hay un margen de maniobra en realidad pequeño. ¿De cuántos millones de pesos estaríamos hablando de ese margen de maniobra? Hijo, yo creo que tal vez de 2,000 millones de pesos como margen de maniobra, pero eso sería desajustar todo el programa operativo anual de las secretarías que ya lo presentaron. Yo francamente veo que solamente se puede mover eso. O sea, ¿es posible moverlo? 2,000 millones. Posible sí, pero desarticulas todo el presupuesto, todo el programa operativo anual. Todo el programa operativo anual tendrías que moverlo. Para decir, todo lo movible de ese campo lo quiero mover a Sedusac, lo movible. Ok, y dejas sin programas operativos anuales a ese campo. Solo le dejas nómina. He ahí también los riesgos de mover. ¿Qué es agenda digital, diputado? Pues la agenda digital entiendo yo que es el paso de los programas de gobierno a la digitalización técnica gubernamental informática. Gobierno electrónico. Gobierno electrónico. Bien, para cerrar, de manera breve, nos puede decir sus expectativas que les genera este presupuesto, ¿no? Y pasamos a despedir nuestro programa. Diputada. Bueno, yo asumo el compromiso con la gente de Zacatecas de revisar muy a conciencia el presupuesto, de mover lo que se pueda, de ser justa y equitativa
con los temas de educación y sobre todo con los temas de grupos vulnerables, que es un tema que yo siempre he procurado que se tenga solventado y que las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad y los infantes, las mujeres, en fin, cuenten con presupuestos transversales dentro de las secretarías. Es un tema que estoy vigilando y que estoy viendo que esté contemplado, y también me comprometo a ir a gestionar recursos ante la Federación para que Zacatecas, de estos 25,000 millones de pesos que tiene, 24,000 millones de pesos que tiene proyectado, aumente por lo menos a 2,000 millones de pesos más. En fin, es un trabajo que tienen que hacer los senadores de la República, los diputados federales, pero no está impedido un diputado local, no está impedido un académico, no está impedido un regidor de ir a la Ciudad de México, de ir a las delegaciones federales, que es ahí donde están las grandes bolsas de recursos, y traer para Zacatecas bienestar y traer para Zacatecas desarrollo. Gracias. Bueno, Doctor. yo creo que hay uno de los grandes problemas que tiene Zacatecas, pues es la falta de desarrollo. Yo no creo que Zacatecas sea un estado turístico. Yo creo que es más bien de fin de semana. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Hay estudios que lo pueden sustentar. Yo lo que me gustaría que los diputados se comprometieran es a incrementar el apoyo hacia los jóvenes, porque es un estado eminentemente joven. Ojalá que se incremente y que haya programas para las mujeres solteras, programas de empleo. Uno puede pedir ahorita en época decembrina a Santa Claus muchas cosas, pero yo creo que tanto las mujeres como los jóvenes requieren el apoyo, el impulso para que no sean conducidos a otros lados que no son los adecuados, como es la violencia y el crimen organizado. Yo creo que deberían enfocarse mucho el apoyo hacia los jóvenes y a las mujeres solteras, madres solteras. Yo es lo que pediría. Yo creo que sí se puede ajustar un poco más. Hemos hecho algunos estudios que solamente se pide para apoyar a tanto jóvenes como a las mujeres una bolsa de 200 millones de pesos, becas para jóvenes y un programa de combate para el hambre enfocado para crear empleos. Se pide 200 millones de pesos. Yo creo que en próximos días algunos diputados van a presentar esa propuesta. Por eso yo le preguntaba a la diputada si ustedes se comprometía a apoyar un combate, generar empleos por medio de cierto tipo de programas. Ella dijo que sí, ojalá que sea así. Entonces, muchas gracias, Marcos, muchas gracias, diputado. Igualmente, un gusto, doctores. Bien, estamos en el tema. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.